Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Ingeniería de Datos Avanzada. En esta clase vamos a introducir Spark SQL dentro del ecosistema de Apache Spark, pero no como una herramienta aislada, sino como una evolución de lo que ya hemos trabajado con RDDS. El objetivo es entender por qué Spark SQL existe, qué problema resuelve y cómo mejora el procesamiento de datos estructurados en entornos distribuidos. A lo largo de la sesión, iremos construyendo esta idea desde la perspectiva de ingeniería, partiendo de las limitaciones de los RDDS, hasta llegar a conceptos como optimización, catalyst y ejecución eficiente. Soy el doctor Vicente García Jiménez y comenzamos. Hasta ahora hemos trabajado con RDDs, que nos permiten procesar datos de forma distribuida. RDDs nos dan control total sobre las transformaciones y son muy flexibles. Podemos definir exactamente cómo queremos procesar los datos, pero esa flexibilidad tiene un costo y es importante entenderlo antes de avanzar. Spark puede optimizar la ejecución en RDDs, pero únicamente en transformaciones narrow, es decir, aquellas que no implican movimiento de datos entre nodos, como el shuffle. El problema principal es que las transformaciones en RDDs son funciones opacas. Spark solo recibe una función que transforma datos, pero no entiende qué ocurre dentro de ella. Esto significa que no tiene conocimiento ni de la estructura de los datos ni de la semántica de la operación, lo que limita fuertemente su capacidad de optimización. Cuando escribimos algo como una función lambda, Spark no tiene visibilidad sobre su contenido. Para él, estas funciones son cajas negras y desde su punto de vista es simplemente una transformación que toma datos de entrada y produce datos de salida. No sabe si estamos filtrando, transformando, comparando o agregando. Tampoco sabe el tipo de datos resultantes sin ejecutar la operación. Esto implica que Spark no puede reorganizar, combinar o simplificar operaciones. Solo puede ejecutarlas en el orden en que fueron definidas. Esto introduce una limitación fundamental en la optimización. En algunos casos, Spark puede optimizar, pero solo cuando no hay movimiento de datos entre nodos, es decir, en las narrow transformations, que son aquellas donde cada partición depende solo de una partición previa. Aquí Spark puede encadenar operaciones de forma eficiente, pero cuando entramos en transformaciones que implican shuffle, es decir, redistribución de datos entre nodos, el costo aumenta significativamente. Y lo importante es que Spark no puede optimizar ese shuffle más allá de lo básico porque no entiende la lógica de las transformaciones. Esto es crítico porque muchas operaciones reales, como joins o agrupamientos, implican shuffle. Spark SQL introduce un cambio conceptual importante. En lugar de definir cómo procesar los datos mediante funciones, pasamos a describir qué queremos obtener mediante operaciones declarativas. Trabajamos con columnas, tipos de datos y expresiones estructuradas. Esto permite que Spark construya una representación interna del problema y esa representación es la base para poder optimizar. Spark SQL es un módulo de Spark para procesamiento de datos estructurados. La idea clave es imponer una estructura, un esquema sobre los datos para que Spark sepa más sobre lo que estamos haciendo y pueda optimizarlo. Tiene tres ventajas principales. Primero, SQL. Si ya saben SQL, pueden ejecutar consultas directamente sobre datos distribuidos. Segundo, acceso uniforme. Pueden leer desde Hive, Parquet, JSON, JDBC o RC e incluso hacer join entre distintas fuentes de datos. Y tercero, alto rendimiento gracias al optimizador Catalyst, almacenamiento columnar y generación de código en tiempo real. Esto es lo que lo diferencia fundamentalmente de trabajar con RDDS puros. Para entender Spark SQL hay que entender cómo llegamos aquí. En Spark 1.0 teníamos el API, RDD, máxima flexibilidad, pero Spark no entendía la estructura interna de los datos. En Spark 1.3 llegó el API, Data Frame, que introduce el concepto de esquema, le dice a Spark cómo están organizados los datos. Junto con él llegó el proyecto Tungsten para optimización de memoria. En Spark 1.6 emergió el API, Dataset, que combina lo mejor de RDDS y Data Frames, tipo seguro y funcional, pero solo para Scala y Java. Y en Spark 2.0 todo se unificó. Un data frame es simplemente un dataset raw. A partir de aquí hay un solo motor de ejecución para todo.
Importante para nosotros como usuarios de Python. No tenemos datasets, pero los data frames con Catalyst nos dan las mismas optimizaciones. Esta es la diapositiva más importante para entender por qué Spark SQL es tan rápido. Son dos proyectos internos. Catalyst es el optimizador de consultas. Representa todas las operaciones como un árbol de reglas independiente del lenguaje que usen, Scala, Python, Java o R. Luego aplica optimizaciones lógicas y físicas y compila el plan final a Java Bytecode en tiempo real. Esto tiene una implicación enorme. La diferencia de rendimiento entre Python y Scala prácticamente desaparece porque el código que finalmente se ejecuta es el mismo Java Bytecode. Tungsten se encarga de la gestión de memoria y ejecución. Usa memoria off-heap, es decir, fuera de la JVM, para reducir la sobrecarga del garbage collector. En PySpark especialmente esto importa, porque cada dato tiene que viajar entre el proceso Python y la JVM usando Cloud Pickle. Tungsten minimiza ese costo. También implementa almacenamiento columnar, que es más eficiente para las cachés de la CPU y genera código optimizado en runtime. Una de las características más importantes de Spark SQL es que podemos interactuar con los datos de distintas formas. Podemos escribir consultas SQL, trabajar con la API de Data Frames o, en algunos lenguajes como Scala y Java, utilizar datasets. Sin embargo, más allá de la interfaz que elijamos, hay algo fundamental. Todas estas opciones utilizan exactamente el mismo motor de ejecución. Esto significa que podemos elegir la forma de trabajar que nos resulte más natural según el problema, sin preocuparnos por el rendimiento. Spark se encarga de optimizar la ejecución internamente. Ahora bien, para entender mejor estas opciones, es importante analizar cómo se representan los datos en este modelo. Entonces, si podemos usar distintas interfaces, ¿cómo representa Spark realmente los datos internamente? En Spark SQL, los datos se representan principalmente mediante data frames y datasets. Un dataset es una colección distribuida de datos con tipado fuerte, disponible en Scala y Java. Este modelo combina la flexibilidad de los RDD con las optimizaciones del motor de Spark SQL. Por otro lado, un data frame es una representación tabular de los datos, organizada en columnas con nombres y tipos definidos. Conceptualmente es equivalente a una tabla en una base de datos relacional. En Python, trabajamos principalmente con data frames, ya que no contamos con el API de datasets. Sin embargo, internamente seguimos aprovechando el mismo modelo de ejecución y optimización. Y aquí está la idea clave. Independientemente de si usamos SQL, data frames o datasets, Spark utiliza el mismo motor optimizado, basado en almacenamiento columnar y generación de código eficiente en tiempo de ejecución. Por lo tanto, la elección entre estas opciones no es por rendimiento, sino por expresividad. Todo esto tiene un impacto directo en el rendimiento. Al conocer la estructura de los datos, Spark reduce la necesidad de serialización, optimiza el uso de memoria y mejora la ejecución de las consultas. Además, escala a grandes volúmenes de datos manteniendo tolerancia a fallos. Podemos resumir todo en una idea clave. Con RDDs definimos cómo hacer las cosas. Con Spark SQL definimos qué queremos obtener. Y esa diferencia es fundamental porque permite que Spark tome decisiones inteligentes sobre la ejecución. Por eso, en la práctica, Spark, SQL y Data Frames se han convertido en la base de los pipelines modernos de ingeniería de datos.